Había algo extraño en la forma en que Valentina Herrera Santamaría miraba las cartas esa noche. Sus ojos verdes, que habían heredado de su madre francesa, parecían perdidos en algún lugar muy lejano, mientras las fichas de póker se acumulaban frente a ella. Era 23 de octubre de 2019, y el Casino Agua Caliente de Tijuana bullía con su habitual mezcla de turistas estadounidenses, empresarios locales y esa clase de gente que prefiere hacer negocios después de medianoche. Valentina, de apenas 22 años, no debería haber estado ahí. No una chica como ella, hija de Roberto Herrera Santamaría, el magnate de la construcción que había levantado medio Tijuana con sus propias manos. Pero ahí estaba, apostando cantidades que harían palidecer a cualquier trabajador promedio, con esa sonrisa forzada que había perfeccionado durante años de cenas familiares tensas y eventos sociales donde siempre era la hija del CEO. Los crupieres la conocían bien. Llevaba 3 meses frecuentando el lugar, siempre sola, siempre pidiendo la misma mesa en el rincón más oscuro del salón principal. Esa noche, sin embargo, algo era diferente. Llevaba un vestido negro que nunca le habían visto antes, y sus manos temblaban ligeramente cada vez que tocaba las cartas. A las 2:47 de la madrugada, Valentina se levantó de la mesa, dejó una propina de 5,000 pesos al croupier y caminó hacia los baños. Las cámaras de seguridad la captaron entrando. Nunca la captaron saliendo. Lo que nadie sabía en ese momento era que Valentina Herrera Santamaría acababa de convertirse en el centro de uno de los misterios más perturbadores que Tijuana había visto en décadas. Si estás escuchando esta historia desde México, Estados Unidos o cualquier parte del mundo, por favor déjame saber en los comentarios de qué ciudad nos estás acompañando. Y si esta historia te está impactando tanto como a mí cuando la investigué, no olvides suscribirte y darle like a este video. Créeme, vas a necesitar estar preparado para lo que viene. La desaparición de Valentina no fue reportada inmediatamente. Su padre, Roberto Herrera Santamaría, estaba acostumbrado a que su hija desapareciera por días enteros. Era su forma de rebelarse, decía él a sus socios cuando le preguntaban por qué parecía tan tranquilo. Valentina había estudiado administración de empresas en el Tecnológico de Monterrey, pero nunca mostró interés real en el imperio familiar. Prefería la fotografía, los viajes espontáneos a Europa y esa vida bohemia que tanto irritaba a su padre. Tenía un departamento en la zona Río, un BMW blanco que rara vez usaba y una cuenta bancaria que le permitía vivir sin preocupaciones. Pero también tenía algo más. Una relación tormentosa con las drogas que había comenzado en la universidad y que su familia prefería ignorar. Roberto había pagado 3 rehabilitaciones privadas en los últimos 2 años. Cada vez, Valentina salía aparentemente curada, pero las recaídas eran inevitables. La cocaína era su escape favorito, aunque también había experimentado con pastillas y, según rumores que circulaban entre sus antiguos compañeros de universidad, con cosas mucho más peligrosas. El casino se había convertido en su nuevo refugio, no tanto por el juego, sino por el ambiente. Era un lugar donde podía perderse entre extraños, donde nadie la juzgaba por ser la hija rebelde del magnate de la construcción. Los empleados del Agua Caliente la describían como educada pero distante, generosa con las propinas, pero siempre parecía estar esperando a alguien que nunca llegaba. Durante esos 3 meses previos a su desaparición, Valentina había perdido aproximadamente 800,000 pesos en las mesas. Una cantidad considerable para cualquier persona, pero insignificante para alguien con su patrimonio familiar. Lo extraño era que siempre pagaba en efectivo, billetes nuevos que sacaba de un bolso Louis Vuitton que cambiaba cada semana. Cuando finalmente Roberto se dio cuenta de que su hija llevaba 4 días sin aparecer, su primera reacción no fue llamar a la policía. Llamó a sus contactos privados, esos hombres que se encargaban de los problemas que el dinero podía resolver discretamente. La investigación oficial comenzó el 28 de octubre, 5 días después de la desaparición. Para entonces, cualquier evidencia física ya había sido contaminada o había desaparecido por completo. El Casino Agua Caliente cooperó completamente con las autoridades, entregando todas las grabaciones de seguridad disponibles. Las imágenes mostraban a Valentina llegando sola al casino a las 10:30 p.m., jugando en su mesa habitual hasta las 2:47 a.m., y luego caminando hacia los baños del segundo piso. Después de eso, nada. Los baños tenían una ventana que daba al callejón trasero del casino, pero estaba en un 3er piso y no había forma de salir por ahí sin equipos especializados. La policía revisó cada centímetro del edificio. Interrogaron a todos los empleados que estuvieron trabajando esa noche. Analizaron las grabaciones de las calles circundantes. Valentina Herrera Santamaría había desaparecido como si la tierra se la hubiera tragado.
Roberto contrató a 3 agencias de investigación privada diferentes. Ofreció una recompensa de 5 millones de pesos por información que llevara al paradero de su hija. Los medios locales cubrieron la historia durante semanas, pero gradualmente el interés público se desvaneció. La familia Herrera Santamaría tenía suficiente influencia para mantener ciertos detalles fuera de los periódicos, especialmente los relacionados con los problemas de adicción de Valentina. La versión oficial que circulaba era que se trataba de una joven empresaria que había desaparecido misteriosamente después de una noche de entretenimiento. Pero quienes conocían a la familia sabían que la realidad era mucho más complicada. Valentina había tenido una discusión terrible con su padre 3 días antes de desaparecer. Los empleados domésticos de la mansión familiar en Chapultepec habían escuchado gritos, portazos y finalmente el rugido del BMW de Valentina alejándose a toda velocidad. Nunca regresó a casa. Sus amigos más cercanos fueron interrogados exhaustivamente. Todos coincidían en que Valentina había estado actuando de manera extraña las últimas semanas. Más paranoica, más reservada, constantemente revisando su teléfono como si esperara un mensaje que la aterrorizaba recibir. Había cancelado varios compromisos sociales y había dejado de frecuentar los lugares que solía visitar. Los meses pasaron y la investigación se enfrió. Roberto Herrera Santamaría siguió pagando a los investigadores privados, pero incluso él comenzó a perder la esperanza. Su esposa Marie Claire, la madre francesa de Valentina, había sufrido una crisis nerviosa y había regresado a París para estar con su familia. El matrimonio, que ya era frágil antes de la desaparición, no sobrevivió a la tragedia. Roberto se sumergió en el trabajo con una intensidad que preocupaba a sus socios. Construía más, expandía más, como si cada nuevo proyecto pudiera llenar el vacío que había dejado su hija. Pero las noches eran diferentes. Las noches las pasaba en su estudio, bebiendo whisky escocés y mirando las fotos de Valentina que tenía esparcidas sobre su escritorio. Fotos de cuando era niña, de su graduación, de sus viajes por Europa. En todas sonreía, pero Roberto había aprendido a reconocer que esa sonrisa nunca llegaba completamente a sus ojos. El casino Agua Caliente instaló cámaras adicionales y reforzó sus protocolos de seguridad, pero el daño a su reputación ya estaba hecho. Muchos clientes habituales dejaron de frecuentar el lugar, especialmente las familias adineradas que no querían estar asociadas con un establecimiento donde podía desaparecer una persona sin dejar rastro. Los empleados que trabajaron esa noche fueron sometidos a múltiples interrogatorios. Algunos renunciaron, incapaces de lidiar con la presión constante de ser sospechosos en un caso que no tenía solución aparente. El croupier de la mesa donde Valentina había jugado esa última noche, un hombre llamado Esteban Morales, desarrolló insomnio crónico. No podía dejar de pensar en los últimos momentos que había visto a la joven en esa sonrisa forzada y en la forma en que había dejado esa propina tan generosa como si supiera que no iba a necesitar el dinero nunca más. La teoría más aceptada entre los investigadores era que Valentina había sido víctima de un secuestro express que había salido mal. Tijuana tenía una reputación bien ganada por este tipo de crímenes, especialmente contra personas de familias adineradas. Pero no había habido demandas de rescate, no había aparecido ningún cuerpo y no había evidencia de violencia en el casino. Era como si Valentina hubiera decidido simplemente dejar de existir. 4 años y 2 meses después de la desaparición de Valentina, el casino Agua Caliente decidió renovar completamente sus instalaciones. Era diciembre de 2023 y la administración nueva quería borrar cualquier vestigio de la tragedia que había manchado la reputación del lugar. Durante las obras de remodelación, los trabajadores descubrieron algo que cambiaría todo lo que se creía saber sobre esa noche de octubre de 2019. Esteban Morales, quien había logrado mantener su trabajo a pesar de todo, estaba supervisando el desmontaje de las máquinas tragamonedas del segundo piso cuando uno de los obreros le gritó desde el rincón más alejado del salón. Habían encontrado algo detrás de una de las máquinas más antiguas, una que llevaba años sin funcionar y que había sido empujada contra la pared para hacer espacio. Era una bolsa de plástico sellada, del tipo que se usa para proteger documentos importantes. Dentro había un teléfono celular. Un iPhone 11 Pro en color dorado que Esteban reconoció inmediatamente. Era el teléfono de Valentina. Lo había visto cientos de veces durante esos 3 meses en que ella frecuentaba el casino. Siempre lo tenía sobre la mesa mientras jugaba, constantemente revisando mensajes que parecían alterarla. Pero no era solo el teléfono lo que había en esa bolsa. También había una memoria USB, un sobre manila con fotografías y una carta escrita a mano en el papel membretado del Hotel Gran Fiesta Americana. Esteban sabía que debía llamar inmediatamente a la policía, pero algo lo detuvo. Tal vez fue la curiosidad, tal vez fue el peso de 4 años cargando con la culpa de no haber notado algo importante esa noche. Abrió la carta.
Estaba escrita con la letra elegante de Valentina, una caligrafía que había aprendido en un colegio privado suizo y que era inconfundible. La carta estaba fechada el 22 de octubre de 2019, un día antes de su desaparición. Comenzaba así: si alguien encuentra esto, significa que ya no pude seguir viviendo con lo que sé. Mi padre no es el hombre que todos creen que es, y yo ya no puedo ser cómplice de sus crímenes. Esteban sintió que las manos le temblaban mientras seguía leyendo. Valentina describía en detalle una red de corrupción que involucraba a su padre, varios funcionarios municipales y contratos de construcción que habían sido otorgados a cambio de sobornos millonarios. Pero eso no era lo peor. Lo peor era lo que había descubierto sobre la muerte de 3 trabajadores en una de las obras de su padre en 2018. Oficialmente había sido un accidente causado por negligencia en las medidas de seguridad, pero Valentina había encontrado evidencia de que su padre había ordenado usar materiales defectuosos para ahorrar costos, sabiendo perfectamente que eso pondría en riesgo las vidas de los trabajadores. Las fotografías en el sobre mostraban documentos, contratos firmados, transferencias bancarias y conversaciones de WhatsApp entre Roberto Herrera Santamaría y varios cómplices. Valentina había estado recopilando evidencia durante meses, probablemente desde que había descubierto la verdad sobre la muerte de esos trabajadores. La memoria USB contenía copias digitales de todo, incluyendo grabaciones de audio que había hecho secretamente durante las cenas familiares donde su padre discutía estos temas con total naturalidad, creyendo que su hija estaba demasiado drogada o distraída para prestar atención. En una de las grabaciones que Esteban escuchó con horror creciente, Roberto hablaba con frialdad sobre cómo había que eliminar a un inspector de obras que estaba haciendo demasiadas preguntas sobre los materiales utilizados en el proyecto donde murieron los trabajadores. La voz de Valentina se escuchaba de fondo, aparentemente riéndose de algo, pero Esteban podía detectar la tensión en esa risa. La carta continuaba explicando que Valentina había intentado confrontar a su padre sobre lo que había descubierto, pero que él la había amenazado. No físicamente, sino de una manera mucho más cruel. Le había dicho que si alguna vez revelaba esa información, él se aseguraría de que fuera arrestada por posesión de drogas con intención de distribuir. Tenía contactos en la policía que podrían plantar evidencia en su departamento, y ella sabía que su historial de adicción haría que cualquier acusación fuera creíble. Pero Roberto había subestimado a su hija. Valentina había decidido que prefería morir antes que seguir viviendo con esa información. La carta terminaba con una confesión que helaba la sangre. Voy a desaparecer esta noche. No porque alguien me haya hecho daño, sino porque es la única forma de proteger esta evidencia hasta que alguien pueda hacer justicia. He pagado a alguien para que me ayude a salir del país, pero antes voy a esconder esto en un lugar donde mi padre nunca pensaría en buscar. Si algo me pasa durante el viaje, al menos la verdad no morirá conmigo. Esteban entendió inmediatamente lo que había pasado. Valentina había planeado su propia desaparición, pero algo había salido mal. Tal vez la persona que la estaba ayudando la había traicionado. Tal vez su padre había descubierto el plan. O tal vez simplemente había sido víctima de la violencia aleatoria que plagaba las rutas de contrabando hacia Estados Unidos. Pero había logrado esconder la evidencia antes de desaparecer. Y ahora, 4 años después, esa evidencia había salido a la luz. Esteban Morales se enfrentaba ahora a la decisión más importante de su vida. Tenía en sus manos evidencia que podría destruir a uno de los hombres más poderosos de Tijuana, pero también sabía que Roberto Herrera Santamaría tenía los recursos y las conexiones para hacer que cualquier amenaza desapareciera permanentemente. Durante 3 días, Esteban no durmió. Guardó la bolsa en su casa, escondida debajo de su colchón, mientras decidía qué hacer. Pensaba en Valentina, en esa joven que había visto deteriorarse durante meses en las mesas de póker, cargando con un peso que nadie más podía ver. Pensaba en las familias de esos 3 trabajadores muertos que nunca habían recibido justicia real por la pérdida de sus seres queridos. Pensaba en su propia familia, en su esposa y sus 2 hijos pequeños, y en lo que les podría pasar si se metía en algo tan peligroso. Finalmente, tomó una decisión que cambiaría todo. En lugar de ir directamente a la policía local, que sabía que estaba infiltrada por la corrupción, contactó a un periodista de investigación de la Ciudad de México que había estado trabajando en casos de corrupción en la construcción. Le envió copias de toda la evidencia por correo electrónico, usando una cuenta anónima que creó en un café internet del centro de Tijuana. Al mismo tiempo, envió copias a 3 organizaciones internacionales de derechos humanos y a la oficina del FBI en San Diego, que tenía jurisdicción sobre crímenes que involucraran ciudadanos estadounidenses en la frontera. La historia explotó como una bomba en los medios nacionales.
Roberto Herrera Santamaría fue arrestado en su oficina un martes por la mañana, mientras revisaba los planos de su proyecto más ambicioso, un complejo de condominios de lujo que iba a construir en la zona más exclusiva de Tijuana. Las imágenes de su arresto, esposado y con la cabeza baja, dieron la vuelta al mundo. Durante el juicio, que duró 8 meses, salieron a la luz detalles aún más perturbadores sobre la red de corrupción que había construido a lo largo de décadas. No solo había sido responsable de la muerte de esos 3 trabajadores, sino de al menos una docena más en proyectos anteriores. Había sobornado a inspectores, jueces y funcionarios municipales. Había lavado dinero a través de empresas fantasma. Y había amenazado, intimidado y en algunos casos ordenado la desaparición de cualquiera que se interpusiera en su camino. Pero la pregunta que todos se hacían seguía sin respuesta. ¿Qué le había pasado realmente a Valentina? La respuesta llegó de la forma más inesperada. Durante el juicio, uno de los cómplices de Roberto, un hombre llamado Aurelio Vázquez, que había sido su mano derecha durante años, decidió cooperar con la fiscalía a cambio de una sentencia reducida. Vázquez reveló que Roberto había descubierto el plan de Valentina para desaparecer 3 días antes de que ella lo ejecutara. Había interceptado sus comunicaciones con el coyote que la iba a ayudar a cruzar la frontera, y había tomado una decisión que demostraba hasta qué punto había perdido toda humanidad. En lugar de detener a su hija o tratar de razonar con ella, Roberto había decidido que era más conveniente que Valentina desapareciera permanentemente. Había contactado a Vázquez y le había dado instrucciones específicas: interceptar a Valentina en el punto de encuentro con el coyote y asegurarse de que nunca pudiera testificar contra él. Según el testimonio de Vázquez, Valentina había sido asesinada la madrugada del 24 de octubre de 2019, pocas horas después de salir del casino. Su cuerpo había sido disuelto en ácido en una fosa clandestina en el desierto de Sonora, un método que Roberto había aprendido de sus conexiones con el crimen organizado. Nunca se encontrarían restos que identificar, nunca habría un funeral, nunca habría un lugar donde su madre pudiera ir a llorarla. Roberto Herrera Santamaría había ordenado el asesinato de su propia hija para proteger sus secretos criminales. El jurado tardó menos de 2 horas en declararlo culpable de todos los cargos. Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sus bienes fueron confiscados para compensar a las familias de las víctimas de sus crímenes. Su imperio de construcción se desplomó en cuestión de semanas. Esteban Morales fue puesto bajo protección de testigos junto con su familia y se mudaron a una ciudad pequeña en el interior de México donde nadie los conocía. A veces, en las noches silenciosas, todavía piensa en Valentina y en esa última propina que le dio, como si hubiera sabido que era una despedida. Marie Claire regresó de París para el juicio, pero no para ver a su ex esposo recibir su sentencia. Vino para honrar la memoria de su hija, para asegurarse de que el mundo supiera que Valentina Herrera Santamaría no había sido solo la hija rebelde de un magnate corrupto, sino una joven valiente que había sacrificado su vida para exponer la verdad. Estableció una fundación en nombre de Valentina para ayudar a las familias de trabajadores de la construcción que habían sido víctimas de negligencia criminal. Si has llegado hasta aquí en esta historia, probablemente te estés preguntando cómo es posible que un padre ordene el asesinato de su propia hija. ¿Cómo es posible que el dinero y el poder corrompan tanto a una persona que pierda toda conexión con su humanidad básica? La verdad es que casos como este ocurren más frecuentemente de lo que queremos admitir. Familias destruidas por secretos, jóvenes que descubren verdades que sus padres preferirían mantener enterradas, y decisiones que se toman en salas de juntas que terminan costando vidas humanas. Valentina Herrera Santamaría tenía solo 22 años cuando decidió que no podía seguir viviendo con el peso de lo que sabía. Había crecido en una burbuja de privilegio, pero cuando esa burbuja se rompió y vio la realidad de cómo se había construido su fortuna familiar, tuvo el valor de hacer lo correcto, aún sabiendo que le costaría todo. Su historia nos recuerda que la justicia a veces llega de las formas más inesperadas, y que la verdad tiene una manera de salir a la luz, incluso años después de que creemos que ha sido enterrada para siempre. El casino Agua Caliente cerró definitivamente 6 meses después del juicio. El edificio ahora alberga un centro comunitario que ofrece servicios de rehabilitación para adictos y apoyo legal para familias de trabajadores. En la entrada hay una placa que dice: en memoria de Valentina Herrera Santamaría y todas las víctimas de la corrupción. Que su valor inspire a otros a hablar cuando es más difícil hacerlo. Esteban Morales, desde su nueva vida en el anonimato, a veces se pregunta qué habría pasado si hubiera prestado más atención esa noche, si hubiera notado algo diferente en Valentina que le hubiera permitido ayudarla. Pero también sabe que Valentina había tomado su decisión mucho antes de esa última noche en el casino. Había elegido la verdad sobre la supervivencia, la justicia sobre la comodidad
y el bienestar de extraños sobre su propia seguridad. En un mundo donde es cada vez más fácil mirar hacia otro lado, donde es más cómodo no hacer preguntas difíciles, la historia de Valentina nos desafía a preguntarnos: ¿qué haríamos nosotros si descubriéramos que las personas que más queremos han construido su éxito sobre el sufrimiento de otros? ¿Tendríamos el valor de hacer lo correcto aún sabiendo el precio que tendríamos que pagar?